Recordé cuando la entrevista que hicimos hace 2 años, Juan, y vos ponías un contexto muy bueno. Recordabas que el Eternauta había salido en el 57, claro, postrimería de la Libertadores, y Frondizi, que en aquella época aparecían platos voladores todos los días, ¿no? Exactamente. Ya Héctor Oestergel había trasladado la ciencia ficción a Buenos Aires con una historieta que fue un poquito un ensayo antes del Eternauta, que se llamó Rolo, el marciano adoptivo, con el mismo Solano López como dibujante, que era un club de barrio que peleaba contra los extraterrestres. Claro. Muy hermosa, muy hermosa, que después derivó casi en un tono de comedia. Pero bueno, ese fue el primer ensayo de cómo trasladar la aventura al lugar de la lectura, ¿no? Claro. Y vos decías ya en ese momento, cuando charlamos, lo pusiste en el prólogo del Eternauta, que es el clásico más poderoso que produjo la cultura argentina en la segunda mitad del siglo XX. No sé si somos conscientes de eso. Sí, tal cual, es así. Yo creo que es así. Hace tiempo ya que hemos estado hablando de este tema, de la construcción de relatos poderosos y significativos. Y este relato, equivalente casi al Martín Fierro del siglo XIX, es un relato como el Martín Fierro surgido en los bordes de la cultura reconocida, digamos. Claro. O tanto el autor como el tema, que fuera una obra de género, publicada por alguien que no era reconocido como escritor, porque era un guionista de historietas, con lectores no calificados, porque teníamos 12 años, ya tenía 12 años, 12 a los 14, ¿no? Y bueno, eso, de ese lugar surgió, de ese lugar marginal de la cultura, surgió el relato más poderoso que generamos. Y esto que se haya convertido ahora en un fenómeno universal, aunque la consagración, digamos, masiva no significa excelencia, pero sí significa que es un relato significativo, que cuenta cosas, es un clásico, eso es, un clásico. Claro, pero aparte vos hablabas de la épica de la aventura, cómo nos sirve a todos, como la épica futbolera, ¿no? Esa alianza que haces también de la épica aventurera con la épica futbolera me parece muy rica. Totalmente, claro que sí. Bueno, es un sentimiento de pertenencia, muy fuerte. Lo notable que tuvo como narrador Oestergel fue que llevó la aventura a una, ¿cómo podemos decir? En lugar de ser la peripecia pelotuda, el héroe que gana, anda por lugares raros, se queda con la chica o pelea contra los monstruos, la aventura para Oestergel es una pregunta existencial, es el hombre común que se encuentra ante una circunstancia especial y o se queda en el molde o se juega. Bueno, él no solo lo escribió, sino que después lo vivió. Claro. Ahora, qué bonito se me empieza a hacer en la cabeza poner en el Panteón Nacional caminando juntos el gaucho Martín Fierro y el Eternauta, ¿no? ¿Qué dos íconos? ¿Cómo no? Claro que son íconos, evidentemente que son íconos. Sí, tal cual. Claro. Juan, ¿viste el Eternauta, obviamente, ya? Sí, no tan obviamente. Lo vi el episodio 1 en un contexto muy hermoso, muy poderoso, que era la premier que hicieron acá en un lugar muy lindo, muy coqueto. Estaba una pantalla inmensa, una maravilla. Claro, lo vi. Extraordinario. La verdad que el efecto es de una excelencia, ¿cómo podemos decir? Profesional, que muestra lo que podemos hacer nosotros, ¿no? E incluso en este contexto de mierda, lo que tenemos de calidad creativa en nuestra gente, ¿no? Una maravilla. Claro, tuviste un plus porque nosotros todo lo hemos visto en la tele. Yo también vi nada más que la primera parte, bueno. Y el primer capitulito, y después vi los demás en casa y en 2 saques. No me gusta ver las cosas todas corridas, además es un folletín, claro, hay que leerlo de a uno. Yo también, sí, para eso está hecho el folletín y por algo las series son series, no es una película, ¿no? Exactamente, y el Eternauta fue concebido como folletín, se escribió a lo largo y se publicó a lo largo de 2 años largos, de a 5 paginitas por semana, en que el autor no sabía muy bien a dónde iba, obviamente. Obviamente, saludablemente no sabía. Y además le pasaban cosas mientras escribía, y pasaban cosas en Argentina mientras escribía. En fin, es muy lindo de pensar eso. Claro, y vos que sos futbolero te debe haber revuelto el estómago que uno de los lugares íconos de la historieta es la cancha River, ¿no? Sí, una de las escenas más maravillosas, ¿no? Y ahora está amenazado
pasando Darín en el final y que van para allá, ¿verdad? ¿No? Hay que tener en cuenta que lo que hemos visto estos primeros capítulos es solamente una puntita de la historia. Claro. Es solamente una puntita. Recién aparece la mano del Mano ahí en la memorable escena de Barranca de Belgrano. Y recién aparecen los hombres robots, ¿no? Claro. Yo supongo que, a ver, hay que ver que la vida que tendrá el Eternauta hacia adelante, pero supongo que también eso podría llegar a motivar a Planeta a seguir reeditando las otras ediciones del Eternauta, ¿no? ¿A qué te referís con otras ediciones? ¿A las continuaciones? La continuación, claro, la continuación del Eternauta. Claro, vos sabés que, y todo el mundo, ahora, todo el mundo se va a enterar, que el Eternauta tiene varias ediciones y continuaciones. Por eso, claro. En principio, la que salió, la inicial era del 57 al 59, sí, que salió en Hora Cero semanal, que después el mismo Héctor la reunió en 2 tomitos en el 62. Después la volvieron a hacer con el viejo Breccia, el mismo argumento, este mismo argumento. Hicieron una edición para la revista Gente que fue un fracaso en el año 69. No fue un fracaso por los artistas, por ellos, sino porque salió en el medio equivocado, en el lugar equivocado. Claro. La revista fresca de la derecha, como era la revista Gente, terminaron interrumpiéndola, ¿no? Claro. Fue un desastre eso. Pero con Breccia, mirá qué otra pluma, ¿no? Claro. Es otra cosa. Es el mismo argumento, exactamente, con ya modificaciones teniendo en cuenta la radicalización paulatina de Héctor, ¿no? Claro. De Héctor, que ya en esa época empezaba a militar, y entonces hay una relectura de su mismo texto que lo va cargando de otras significaciones a través de la figura de Favalli, ¿no? Favalli empieza a bajar una línea más políticamente definida, ¿no? Sí. Y después está la continuación, el Eternauta 2, que es otra historia que no tiene nada que ver, claro, que transcurre en otras coyunturas de otra manera, que Héctor escribió ya en plena militancia y clandestinidad. Era militante de Montonero, igual que sus hijas. Sí. Entonces la escribió entre el 75 al 77 hasta que se empezó a publicar en el 77, 78 cuando Héctor desapareció. Claro. Es decir que la paradoja tremebunda y morbosa es que Héctor estaba desaparecido y el Eternauta estaba en el kiosco. Claro. ¿No? Pero yo decía que, a ver, como marketing justifica hacer esa republicación, dado que Oestergel está en boca de todos, ¿no? O sea, digamos como... Tremenda. Sí, el Eternauta 2 es muy tremendo, realmente es tremendo en todos los sentidos de la palabra. Y sí. aunque la versión cinematográfica, de la serie, aunque sigue puntualmente a rasgos generales el comienzo de la historia, Juan Salvo tiene cosas del 2, porque tiene saberes, premoniciones, ya es Eternauta. En cambio, en la historia original de Héctor no es. Se convierte en Eternauta cuando termina, pero no antes. Claro. Y además, vos que sabés de los dos, ¿cuál te gusta más a vos en tu fuero íntimo, el Eternauta de Solano López o el de Viejo Breccia? No, son dos cosas distintas. No. Sí. Qué tramposo, esas no son preguntas. No. Son te tengo a mano, claro. Es que vos sabés más que el resto, Juan, te lo tengo que preguntar. No, pasa una cosa, me gustan los dos, obviamente, y por virtudes diferentes. Hay que tener en cuenta que lo que hace el viejo Breccia en el 69 es una especie de, ¿cómo te podría decir? Se supone que el otro ya es conocido. Es como hacer un arreglo de un tango conocido. Claro. Entonces, el arreglo trabaja sobre el recuerdo de la melodía. Puede irse al carajo porque vos sabés lo que está contando. Hay un texto, hay una historia atrás. Por ejemplo, el viejo no necesita dibujar los cascarudos, como lo dibuja. No necesita dibujar los monstruos, porque los monstruos ya están dibujados alguna vez. Claro. Lo que Breccia dibuja el miedo. Dibuja lo ominoso. Pero Solano es un narrador épico, dibuja el acontecer realista. Son dos artistas con registros totalmente diferentes, ¿no? Qué buena lectura, mira, no te podía desaprovechar en ese sentido. Claro, tengo a manos a Asturain y le tengo que preguntar en esa profundidad. ¿Qué le querías decir vos, Pablo? Buen día, Juan. Una pregunta comparativa, digo, ¿qué le puede pasar o qué le pasa a la historieta en la Argentina, el cómics, como género, con la lectura, el género más fragmentado? Porque en el Oriente, con el tema de los mangas y demás, hay todo un renacer, un auge de esa lectura. Acá no la vemos todavía
todavía. ¿Servirá el Eternauta? ¿Cómo ve eso usted que está más cerca de los libros en general? Mira, el fenómeno de Oriente y del manga no es una cosa nueva, sino que es la continuidad histórica de lo que viene de Hokusai, de mediados del siglo XIX. El relato gráfico en Oriente y en Japón particularmente tiene una tradición absoluta, y hay una continuidad absoluta que es distinta de la occidental y de la nuestra, ¿no? Y nuestra historieta, como siempre, goza de muy buena salud. Hay muy buenos autores, muy buenas. Lo que han cambiado son los medios. Desaparecieron las revistas, ¿viejo? Desapareció el papel. Claro. Desaparecieron las revistas, que existen solamente las revistas de historieta como las conocimos nosotros. Bueno, yo soy muy grande para decir nosotros con ustedes, pero digamos, las revistas que conocimos acá y que fueron tan populares y como soporte de lectura para muchísimos relatos muy talentosos, prácticamente desaparecieron en todos lados, menos en Italia. En Italia sigue existiendo y existe, bueno, obviamente el comic book norteamericano, que es otra tradición que no es la nuestra, pero en Estados Unidos y en España, en Estados Unidos sigue existiendo, no tanto en los diarios, porque las tiras diarias prácticamente, me comentabas Liniers el otro día, que publica Macanudo en muchísimos países, ¿no? Los diarios han dejado de ser lugar de lectura, ¿no? Entonces los comic books existen, es la revistita de 32 páginas de los Yankees, esa existe con los superhéroes, eso está absolutamente vivo. Pero claro, se ha trasladado a la pantalla todo el material narrativo de la última serie de aventuras en las superproducciones de Hollywood proviene el 90% de las historietas. Es extraordinario, ¿no? Pero en papel están ha retrocedido, ¿no? Se ha trasladado a la pantalla. Bueno, el Eternauta también es lo mismo, ¿no? Ahora, estaba reflexionando algo ayer que digo, lo tengo que hablar con Juan Sasturén, porque todos los comunicadores, más los que nos dedicamos hace muchos años al cine, todo el tiempo repetimos lo mismo. A los lectores que son fanáticos del Eternauta, que se pueden ofender porque no coincide con las películas, entonces son dos lenguajes diferentes. Ahora, Juan, de todas maneras, es inevitable que el que se enamoró de un texto, sea el Eternauta, sea 100 años de soledad, no hay manera de escaparle a la comparación entre los dos formatos, entre el cine y el libro. No hay manera. Claro, son cosas distintas, ¿no? Hay que partir de que la fidelidad no es, con las adaptaciones, el concepto de fidelidad no es un valor, ¿no? Por ejemplo, La gallina degollada, la versión que hicieron en historieta, Carlitos Trillo y el viejo Brecha precisamente, del cuento de Quiroga, es una obra maestra. ¿Está Quiroga ahí? ¿Está el texto de Quiroga? No está. Pero está el efecto Quiroga. Consiguen lo mismo que consiguió Quiroga con otros recursos, lo cual es precisamente el valor de una adaptación, que no tiene por qué ser literal, ¿no? Es decir, y así hay muchísimos casos, ¿no? Ha habido muy buenas versiones de Kafka, y hay muchas versiones horribles. Hay una versión del viejo Brecha, para no salir del corazón del actor, de Edgar Poe, que es excepcional. Ahora, no te priva, mejor dicho, no te obvia la lectura de Poe, ¿eh? Claro. No te obvia la lectura de Poe. Son son experiencias diferentes, no necesariamente, por eso te digo, no tiene por qué ser fiel. Con malas novelas se han hecho extraordinarias películas, y con muy buenas películas se han hecho basura increíble, ¿no? Sí. ¿No? Pero así que no es cuestión de fidelidad. Esto, suponete, el 90% de la gente que ve en el mundo esta serie jamás va a leer, probablemente nunca va a leer la historieta. Claro. Y si se ha hecho la serie es porque Martino Estergel y la familia y todo consiguieron una edición, editarlo en Estados Unidos hace 10 años atrás. Claro. Salió por Fantagraphics, entonces los yankees la vieron, entonces donde estaba la mosca apareció la posibilidad de hacerla, claro, ¿no? Pero son experiencias distintas, no tiene por qué ser fiel, y no lo es, ¿no? Claro, pero digo, no lo es. Suponete, voy a ver la película, yo que he visto el Eternauta y he charlado con vos, voy con un saber que el hombre que es, o la persona que es virgen, que no tiene nada más mínima idea del Eternauta, tiene una experiencia distinta de la mía, inevitablemente. Sí. Claro que sí, totalmente. Claro. Sí, son distintas. Además son distintas en muchos aspectos. Siendo muy buena, hay cosas básicas que son distintas. Claro. Ten en cuenta que estos primeros 6 capítulos que hemos visto abarcan un pequeño segmento del Eternauta 1.
Claro. Un pequeño segmento. Claro. Como dijimos, recién aparecen los manos, al final aparece la mano del mano, ¿no? Claro. Y ese Juan Salvo no es el Juan Salvo del Eternauta 1 que escribió esto, Sí. no. ¿Por qué? Porque este es un Juan Salvo que ya sabe mucho es más. Eternauta. Es el Eternauta del 2. Exactamente. Ahora, No tiene nada que ver con el original. El original en el sentido psicológico y bueno, por eso lo hacen combatientes de Malvinas, cosas por el estilo, ¿no? se me acaba el tiempo, pero quiero hacerte Dale. 2 preguntitas cortas finales. El de Eternauta demandó mucho tiempo porque era difícil, digamos, adaptarlo. Pasó lo mismo con 100 años de soledad. El Eternauta salió con gran impacto. ¿Viste la adaptación de 100 años de soledad también, Juan? No. En general no miro muchas series. No miro. Y me temo con la de 100 años de soledad. Sí. Por eso, me hubiera gustado conocer tu opinión. Me encantó. ¿Qué estás haciendo? Porque sigo fascinado con tu libro. Cuando vos mezclas a Dashiell Hammett con el mono Gatica, todo eso. Qué lindo tu libro, El último Hammett, Juan. Sí. Tenés que seguir haciendo esas ¿Vos cosas. la terminaste de leer? Sí, por eso. Hay pocos, hay un club de lectores que deben ser menos de 10, ¿eh? Son Pero- 700 y pico páginas, un Sí, socotroco. enorme, sí, pero qué lindo libro. Tenés que seguir haciendo esas cosas, Juan. Bueno, escúchame, vamos a hacer un aviso. Sí. Acabo de publicar después de 4 años, 5 años que no publicaba nada, la última era Hammett y otra, Sí. y una que se llama Pierce, El Improbable. Acabo de publicar Tinta China, que es una novela del viejo Echenique, el detective que vuelve al ruedo. Se llama Tinta China, acaba de salir. Ahora que salió la de Guillermo, que ganó el Alfaguara, salió también la mía por Alfaguara. Mirá. Están las 2 novelas. La quiero para que charlemos. Dale. Esa me la anunciaste hace 2 años en la nota que hicimos. Bueno, viejo, estuve 4 años en la biblioteca y no podía laburar, no podía Justo. escribir. Claro, ¿tiene que ver con el Nuevo Mundo del Dibujante, la revista y la historieta? Sí, Claro, sí. me la Transcurre en el 79, en la Bienal a partir de la Bienal de Córdoba de humor historieta, vienen Prati y Moebius a la Argentina y le van a pedir a Echenique que los ayude en una investigación.